Listo, vamos a continuar nuestro estudio de la genealogía. Hoy vamos con la decimosegunda generación y es un personaje también bastante reconocido, no por su buen comportamiento, sino todo lo contrario, pero de todos modos el Señor lo ha puesto entre sus ascendientes y creo que hay mucho que aprender de él también. Así que vamos a continuar con la vida de Manasés, su nombre como tal. Sí, Entonces, el señor. Manasés como tal, su nombre traduce el que hace olvidar, es lo que traduce Menashe o Manasés. Según la genealogía que viene en Mateo, dice Mateo 1:10, Ezequías, padre de Manasés, Manasés, padre de Amón. Y esos son los personajes que hoy vamos a estudiar. Ya estudiamos a Ezequías, sabemos que fue uno de los reyes más ilustres y de los que mejor hicieron las cosas conforme a la voluntad de Dios, que se llenó de orgullo, que le llegó una enfermedad muy joven y que el Señor le regaló 15 años más de vida. Estos 15 años de vida, como vemos, fue la época donde desafortunadamente se enorgulleció, se desvió y tuvo que ser reprendido por el Señor, pero afortunadamente eh, volvió a los caminos del Señor arrepentido. Y hoy vemos aquí a Manasés, que es el personaje que hoy vamos a estudiar. Y uno diría, bueno, ¿por qué si se supone que este fue el hombre que gobernó parte de los 12 años, fue el periodo más largo que hay entre los reyes, 55 años gobernó, estaba el profeta Nahum, pero lo que se describe de él precisamente es que fue el más malvado de los 20 reyes que tuvo Judá. Fue lo peor de lo peor de entre todos los personajes que podemos estudiar. Y uno diría, ¿por qué sucedió esto? Si tuvo un padre que aparentemente dio un muy buen ejemplo, que hizo las cosas que le agradaban al Señor, fue el mejor rey de Judá, y sin embargo, su hijo fue el peor de todos los reyes, el más malvado de todos, el que hizo las cosas más abominables. Y uno diría, ¿qué pasó en esos 15 años, en los últimos 15 años de Ezequías precisamente? Uno pensaría, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si el Señor nos regala 15 años más de vida? ¿Nos dedicaríamos a seguir haciendo empresas, a seguir haciendo obras, o nos enfocaríamos en dejar un legado para nuestros hijos, para que se continuaran las buenas enseñanzas, el buen testimonio de parte de Dios? Y creo que es algo que nos deberíamos preguntar. Y no necesitamos 15 años de vida, ni 10, ni 5. Cada día que el Señor nos regala, un día, creo que es importante que lo valoremos y que pongamos en orden nuestras prioridades para que miremos qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y qué van a dejar ellos a sus nietos. Manasés, como vemos, lo que heredó no fue muy bueno, precisamente agarró lo malo, las cosas malas que hizo su padre para imitarlas. Segunda de Reyes 21:3 dice, reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Entonces, como vemos, fue en contra de todo lo que su padre había hecho. Fue a reconstruir todo lo que su padre había tumbado, y sabemos que él había dejado algunas imágenes, algunos altares en lo alto de la ciudad, que fueron utilizadas para adorar al Señor, y los utilizó básicamente para adorar hasta los astros del cielo, a la diosa Será, que otra vez vuelve a aparecer como la diosa de este pueblo, algo completamente opuesto a lo que su padre había hecho. En Segunda de Reyes 21:7 dice, tomó la imagen de la diosa Será que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón.
en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Y es impresionante después de que el Señor había prometido estar siempre en este lugar, haya sido reemplazado por una diosa sin ningún tipo de poder ni de valor. Y esto precisamente fue lo que se encargó de hacer Manasés, algo completamente abominable al Señor, ocupar su espacio, su lugar, donde él se había dignado venir a habitar, fue cambiado por esta diosa Acera. Era básicamente ir en contra del Señor, era un reto al Señor, era una burla directamente hacia él. Pero no se complació solamente con esto, sino que se fue a sacrificar en el fuego a su propio hijo, practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Entonces, como vemos, se fue completamente al otro extremo, a hacer cosas diabólicas completamente, buscando demonios, y hizo continuamente, dice aquí la palabra, lo que ofende al Señor, y esto provocó la ira del Señor. Esto precisamente eh, no se puede quedar así en vano. El Señor tiene que actuar precisamente por todo lo malo que este hombre había hecho. El Segunda de Reyes 21, 4 y 5 dice: construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Entonces, no solamente hizo un altar para la diosa, sino que puso a hacerse altares para los diferentes astros que el Señor había creado dentro del propio templo de Salomón. En Segunda de Reyes 21, 9 al 15 nos dice la palabra: pero no hicieron caso y Manasés los descarrió. Está hablando del pueblo de Judá. De modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo procedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo, así dice el Señor, Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que lo oiga y le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán. Porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy, me han provocado. Y aquí el Señor precisamente describe lo que le va a hacer a este pueblo, y le recuerda que desde que salieron de Egipto, siempre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, provocaron al Señor por todas sus infidelidades. Hemos visto la historia por ya varios siglos, y lo que uno ve la constante es eso: el Señor los respalda, los prospera, y el pueblo sencillamente decide irse a buscar otros dioses, hacer lo que ofende al Señor, y el Señor lo provocan, desata su ira, permite que otros pueblos los ataquen, los invadan, que les ganen las guerras, que les lleguen enfermedades, y nuevamente los perdona, se arrepienten, los perdona y vuelven a estar en paz. Y ese es un ciclo que constantemente vemos, y aquí pues llegó a un extremo, pues se puede decir el peor momento casi de la historia de Israel como tal. Ya había sido tomado las tribus del norte, ya se habían sido llevados al exilio, y ahora con esa misma medida, se puede decir, con esa misma táctica, el Señor permite que se lleven al pueblo de Judá también hacia Siria. Dice en el 2 de Reyes 21:16:
Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Aquí vemos todo lo que tuvo que pagar el pueblo de Judá. Como vemos, hasta el propio pueblo terminó desangrado por manos de su propio rey, que se fue en contra de Dios, completamente endemoniado, seguramente poseído, y haciendo cosas completamente que para agradar más a Satanás que, que a nuestro Dios. Así que podemos decir que fue el periodo de mayor oscuridad espiritual en toda la historia de Israel, este periodo que gobernó Manasés. Son 55 años que estuvo al frente de este pueblo, llevándolo completamente al desenfreno, al pecado, a la rebelión contra Dios. Y lógicamente, cuando se olvida la palabra del Señor, podemos decir que atraemos su juicio, su ira. No podemos esperar otra cosa de parte de nuestro Dios cuando precisamente hacemos ese tipo de abominaciones. Segunda de Crónicas 33, 10 al 11 nos dice: el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Y esto básicamente lo que describe es que fue llevado como un animal. Estos eran utensilios que utilizaban para amarrar los animales y llevarlos atados. Y así, en esa manera, Dios permitió que humillaran al rey de Judá hasta Asiria. Y esto se supone que fue hacia el año 648 antes de Cristo, en el año 49 del año del reinado de Manasés. Sabemos que reinó 55 años. O sea, lo que nos dice la palabra es que hay 6 años precisamente, o 6 años antes de que terminara su reinado, en el que sucedieron esto, en que fue llevado completamente como un animal para Siria. Sin embargo, el Señor siempre es un Dios que está dispuesto a dar su misericordia a su pueblo, que su pueblo se arrepiente. Si cualquier hombre, no importa lo que haya hecho, decide humillarse ante el Señor y volver a los caminos de Él. Así que no hay excusa para nadie, por más mal que se sienta, por más mal que haya hecho a los demás. El Señor siempre está dispuesto a perdonarlo. Y este creo que es el gran testimonio del rey Manasés, que nos debemos siempre recordar. Si a él lo perdonó con todo lo que hizo, cuanto más a cualquier otro pecador, incluyendo nosotros, que para Dios todos los pecados son exactamente igual. No hay un pecador mayor que otro, simplemente o es pecador o no es pecador. Y eso es lo que el Señor hace con todos los seres humanos. Segunda Crónicas 33, 12 al 13 nos dice: estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Y este hombre que está, como digo, completamente poseído, llevado a hacer el malo, y aquí en esta escena lo vemos completamente humillado, rendido ante el Señor, suplicando al Señor después de que el rey de Asiria lo humilla de esa manera. Él se humilla él solo, pero ante Dios, y reconoce que solamente hay un Dios que es el Señor, o que solamente hay un Señor que es nuestro Dios. Y es interesante cómo lo pone aquí la palabra, que hablamos precisamente cuando uno dice Señor, Señor. Mucha gente lo dice de labios para afuera, pero aquí vemos que es un hombre que lo dijo con toda sinceridad, y que al ver esa sinceridad podemos ver que el Señor no tiene límites para su misericordia. Como vemos, no importa la persona, no importa lo mal que se ha aportado ante Dios, no importa cuánto se haya revelado, burlado de Dios. Lo cierto es que el Señor siempre está dispuesto a perdonar a toda persona que se humilla ante Él y que le suplica y que decide entregarse a Él.
así como vemos como sucedió con, con Manasés y con muchos otros hombres que Jesús mismo perdonó, como vemos en este pasaje en Lucas 13, el 1 al 5, que dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Y hoy podríamos decir lo mismo. ¿Es peor Manasés que nosotros? Yo creo que Jesús diría lo mismo. Les aseguro que no. Todos pereceremos si no nos arrepentimos. Creo que el arrepentimiento es la única llave para precisamente abrir el perdón del Señor, recibir el perdón del Señor. Necesitamos arrepentirnos. No se puede guardar absolutamente nada. Es mejor un Manasés que se humilla, que habla en forma sincera ante Dios, que muchos que se creen buenas personas y que nunca se llegan a arrepentir. Es común encontrar a muchas personas a nuestro alrededor que pareciera que se merecieran el cielo, que así lo expresan, cuando la gente muera, tan bueno que era la persona, tantas horas que llegó a hacer, pero esto de nada sirve si no se arrepintió de sus pecados ante el Señor. Así que es preferible un Manasés arrepentido que muchos que se creen santos y no lo hacen. Así que sabemos cuál es el futuro del que no se arrepiente de sus pecados y se reconoce como pecador, condición que todos tenemos. Romanos 5:12 nos dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, como vemos, todos absolutamente somos pecadores por naturaleza, así que todos tenemos algo que arrepentirnos, algo que pedir perdón, algo que nos debe humillarnos y reconocer que solamente Dios es santo y que es el único que tiene la capacidad de limpiar nuestros pecados. Para eso murió Jesucristo, a dar su sangre por nuestros pecados. Así que nadie está exento, nadie se puede escapar por ningún otro lado, sino a través de la sangre del Señor. Isaías 1:18 nos dice: vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Y esto solamente se logra a través de la sangre de Cristo. Sabemos que todos vamos a estar en la presencia del Señor vestidos de blanco, pero el único que no va a tener el vestido de blanco es el Señor Jesucristo. Su bata siempre va a estar manchada por la sangre que derramó por nosotros, recordando siempre lo que tuvo que pagar por nuestros pecados. Así que Él sí nos limpia, nos perdona completamente y vamos a estar completamente blancos ante el Señor, como lo expresa su palabra, pero solamente el vestido del Señor Jesucristo será el que está manchado por los pecados de todos nosotros. El Salmo 51, 9 a 12 nos dice: aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Y este salmo es hermoso precisamente por lo mismo. Es una oración donde se pide que sean perdonados todos los pecados, que vuelva el gozo de la salvación. Y es algo que tenemos que hacer constantemente. El Señor nos viva limpiando, que nos viva perdonando, y es la actitud que siempre debemos de tener en reconocer que somos desobedientes por naturaleza, que continuamente desobedecemos y que por lo tanto debemos estar pidiendo perdón al Señor constantemente, confesándole a Él nuestros pecados, y para eso es el momento de la cena del Señor, que nos examinemos, que nos autodisciplinemos,
y que le confesemos a Él todo lo que podemos hacer o dejar de hacer para recibir su perdón. Y eso fue en una forma bien dramática lo que hizo Manasés cuando estaba completamente encadenado como un animal. Así que tenemos que aprender que a pesar de que Ezequías, como vemos, hizo muchas cosas buenas, dejó cosas que dieron pie a que el pueblo desobedeciera, a que su hijo desobedeciera, y esos altares que él dejó, así fueran para adorar al Señor, creo que fue uno de los errores que cometió Ezequías, y por eso hay que eliminar siempre toda fuente de pecado. No podemos dejar ninguna puerta abierta por ahí, porque no solamente pueden caer nuestros descendientes, sino todos los que nos rodean. Así que todo lo que es idolatría, todas las figuras, todas las imágenes, todos los lugares, las tradiciones, tenemos que arrancarlas de nuestra vida en forma radical para que así nosotros tengamos las cosas claras, no darle pie a que ninguno de nuestros familiares o descendientes puedan llegar a recordar eso o a practicar algo de lo que antes se hacía en nuestras familias, en nuestras comunidades. Así que en esto se equivocó Ezequías porque su hijo Manasés terminó adorando a otros dioses en los lugares altos que Ezequías había permitido, había persistido en mantener dentro de su pueblo. En segunda de Crónicas 13, 14, 17, dice, después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón, en el valle hasta la puerta del pescado, y rodeaba Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y él le ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecía solo al Señor, su Dios. Entonces, como vemos aquí, a pesar de que Manasés trató de corregir lo que había dejado de hacer su padre en algunas cosas, que vemos un corazón arrepentido, eh, de todos modos hay secuelas que son difíciles a veces de volver a la normalidad, y aquí vemos que su pueblo seguía adorando, así fuera que ofrecieran sacrificios solamente al Señor nuestro Dios, pero siguieron algunas personas haciendo sacrificios en los santuarios paganos. Así que esto es algo que hay que tener mucho cuidado para que las próximas generaciones no repitan los mismos errores que nosotros de pronto hemos cometido. En Segunda de Crónicas 33, 21 dice, Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Entonces, como vemos, el mal ejemplo de todos modos quedó plasmado en su hijo Amón, que ahorita vamos a estudiar rápidamente la vida de Amón. Pero vemos lo que hay cosas que a veces no se pueden borrar. Dios los perdona a uno, pero las secuelas, las consecuencias de sus malos actos a veces pasan a otra generación, y aquí es un vivo ejemplo de lo que pasó a la siguiente generación. Manasés, de todos modos, murió y fue sepultado en su palacio en el jardín de Usa, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Entonces, como vemos, no fue sepultado con los otros reyes de Judá. Él fue simplemente los sepultados dentro de su propio palacio, como aislado de los demás, no tuvo el privilegio, no fue considerado por su pueblo para que fuera, no era digno de todos modos de haber ser sepultado con los demás reyes grandes que habían hecho grandes cosas por Judá. Así que, como su nombre nos decía, significaba que se olvida, básicamente, y creo que es de lo que
tenemos que aprender de esta historia de Manasés, que el Señor olvida nuestros pecados. Dice, cuando nos arrepentimos, Dios no recuerda, olvida más bien nuestras transgresiones. Que que lo echa al fondo del mar, que nunca más se vuelve a recordar de nosotros. Es un Dios de oportunidades para todo el que se arrepiente. Le da la oportunidad de volver a estar en su presencia y seguramente estar en la eternidad, como lo está seguramente Manasés por haberse arrepentido. Pero las secuelas quedan, las consecuencias de sus malos actos quedan, eso es algo que las próximas generaciones tendrán que tomar la decisión a quién van a adorar. A la siguiente generación, la decimotercera generación, o la generación, ya les adelantaba lo que hizo Amón, pero curiosamente su nombre significa leal. Desafortunadamente, como vamos a ver, fue más leal a lo malo que a lo bueno. Fue leal a lo que vio de su padre en su momento malo, mas no aprendió de la parte buena desde su arrepentimiento, los últimos 6 años que estuvo completamente arrepentido. Amón fue el 15º rey de Judá y reinó 2 años, del 632 a.C. al 640. Fue de los periodos más cortos de los reyes de Judá. Mateo 1:10, como les mencionaba, padre de Manasés, Manasés padre de Amón. Y ya dentro de 8 días continuaremos con el resto. Segunda de Reyes 21:20 nos dice, Amón hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés. Y aquí la palabra nos recuerda la parte de los años donde su padre hizo lo malo, donde ofendió al Señor, no los últimos 6 años, como les decía. Así que él decidió más bien seguir el ejemplo malo de su padre. Segunda de Reyes 21:21 dice, en todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando e inclinándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Vemos otro descendiente de Ezequías que decidió agarrar el mal camino, que vio el arrepentimiento de su padre y cómo el Señor lo restauró en su palacio, él regresó a morir a su palacio y estuvo los últimos años tratando de corregir. Así que el Señor de alguna manera lo liberó del rey enemigo, lo trajo allí, pero eso no le bastó a Amón de ver todas las bendiciones del Señor, sino que decidió más bien otra vez enfrentarse contra nuestro Señor. El versículo 23 dice, los ministros del rey conspiraron contra él, contra Amón, y lo asesinaron en su palacio. Vemos hombres que de alguna manera no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, que de alguna manera querían volver a lo que antes habían visto en Ezequías, y ven a este rey malo que había estado haciendo las cosas en contra del Señor, y hace una conspiración y matan a Amón al segundo año de su reinado. El versículo 24 dice, entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Dios permite todas estas cosas de alguna manera para que se siga manteniendo la descendencia del rey David. Sabemos que todos estos hombres son descendientes del rey David, que fue la promesa que Dios había hecho, el pacto que Dios había establecido para que su descendencia siempre reinara sobre Israel. Así que hace que maten a los conspiradores, seguramente hubieran tratado de poner otro rey diferente, pero aquí el Señor hace que nombren al hijo de Amón, a pesar de que él tuvo un corto periodo de reinado que no hizo nada bien, pero Dios había prometido esto y por algo los menciona como reyes y segundo los menciona como genealogía de él.
y vuelven y ponen a un descendiente de David en la casa de Israel, que es Josías. El Salmo 127:1 dice: el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Perdón, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Como vemos, en el versículo 23 dice que a Amón lo asesinaron en su propio palacio, con sus propios vigilantes, con su propio ejército. Así que de nada sirven los vigilantes, uno no puede confiar en los hombres. Creo que es una de las cosas que vemos aquí, si no estamos pegados del Señor. El Señor mantiene su descendencia, mantiene la genealogía, mantiene sus planes, y por eso podemos confiar plenamente en Él. Así que Amón lo matan en su propio palacio, a pesar de todo lo que él tenía para defenderse. Siempre aparece la traición y siempre aparece el enemigo tratando de hacer sus cambios en la historia del Señor, pero el Señor definitivamente cuadra todo para que se siga cumpliendo su palabra. En Segunda de Crónicas 33:22 nos dice también: pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre, y los adoró. Pero la diferencia de su padre Manasés, esa es la conclusión que vemos aquí, dice: no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Y murió, se puede decir, en su ley, traicionado también. Él traicionó al Señor y aquí fue traicionado él, y multiplicó, como dice, sus pecados y murió en pecado. Así que sabemos dónde es el fin de los pecadores, dónde es el fin de los que no se arrepienten. Y, sencillamente no puede estar habitando con el Señor. En el Salmo 101:6 nos dice: pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Y este no fue el caso del rey Amón. Como vemos, fue completamente lo opuesto. Su conducta no fue nada imitable, ni fue fiel, a pesar de que su nombre querría decir fiel, pero no se refiere precisamente, los nombres no se refieren al que gobierna, sino al que está gobernando encima de él, que es nuestro Dios. Como dice, Dios sí es fiel y Él busca habitar con fieles. Él no acepta que haya infieles dentro de su territorio ni bajo su reino. Así que sabemos dónde es el final de Amón, pero muy diferente a su padre Manasés, que a pesar de todo lo malo que hizo, terminó arrepintiéndose y humillándose, que es la actitud que todos nosotros debemos tener para estar ante un Dios fiel, ante un Dios santo, santo, santo. Y es lo que debemos aprender de estas dos genealogías, de estos dos personajes que el Señor lo deja plasmado aquí para que queden para la historia. Un rey malo que se arrepiente, y otro rey malo que no se arrepiente y no se humilla, y que terminan en sitios completamente diferentes.